Orihuela, vista desde el puente de Rusia. El año del Señor de 1331 comenzó de forma muy diferente para las dos coronas aliadas. El rey de Aragón seguía obsesionado con emprender su anacrónica cruzada, una quimera en la que solo él creía. Él y algún caballero europeo desinformado, como el alemán que por aquellas fechas anunciaba su inminente salida hacia Cataluña, con 40 caballeros y 80 jinetes armados. Con el firme propósito de entrar en Granada en primavera, movilizó de nuevo toda su maquinaria bélica. Convocatoria de nobles y milicias urbanas, órdenes militares citadas en Oriola para el mes de abril, petición masiva de dinero a las pillas de realengo y a las aljamas judías, preparación del armamento, aprovisionamiento de víveres, molienda del trigo acumulado en Tolosa. Mientras tanto, el de Castilla, reforzado ante los suyos tras la victoria de Teba, negociaba treguas con Granada que le reportarían pingües beneficios. El 20 de enero envió a un emisario para informar a su cuñado de los tratos que pensaba cerrar con el sultán. Por pura cortesía, solicitaba su consentimiento para firmar la paz en Sevilla. El Benigno le pidió que no pactase, que lo tenía todo preparado para entrar en Granada en abril. Pero la decisión estaba tomada y la consulta solo fue puro trámite. Castilla no estaba en condiciones de reanudar la guerra en primavera y sin esperar respuesta firmó el convenio en febrero. 4 años de tregua a razón de 12.000 doblas de oro por año en concepto de parias. Las consecuencias del abandono de la lucha por parte de Castilla y de la indecisión de Aragón no se hicieron esperar. Firmada la paz con los moros, el castellano encargó a la Orden de Santiago, custodia de la frontera murciana, que no permitiese incursiones nazaríes ni tampoco aragonesas. Pero los de Granada no olvidaban las talas y saqueos de los aragoneses en Almería y en cualquier momento podían pasar factura a la procuración oriolana. En aquel ambiente de violencia generalizada, las incursiones en la frontera no respetaban treguas entre monarcas. Aventureros de ambos lados se hacían almogávares buscando botín y cautivos. Hasta el sultán nazarí acabó regulando estos actos de rapiña, cobrando la quinta parte, como hacían los monarcas cristianos. En otoño, el procurador y responsable militar de Oriola, Jofre Gilabert de Cruïlles, viajó a la corte para asistir a la boda de Pere de Xèrica, un enlace con profundo significado político que reforzaba los lazos entre Aragón y la recién conquistada isla de Cerdeña. A dicha boda asistían también el procurador del Reino de Valencia, hermano del novio, y hasta el propio rey Alfonso. A pesar del frágil estado de sus defensas y del creciente descontento en las aljamas, cuyos habitantes podían unirse a los invasores, el Benigno descuidaba la frontera sur. A fin de cuentas, entre Aragón y Granada, mediaba Castilla. El consell de Guardamar llevaba demasiado tiempo advirtiendo que eran el punto más débil de la procuración oriolana. Desde su conquista por Jaime II a principios de la centuria, sus murallas estaban deshechas. El alcaide del castillo pedía una urgente reparación y se quejaba por la falta de hombres, de armas, de comida y hasta de agua. Al tener noticias de que los moros se concentraban en la frontera desde primeros de octubre, los de Guardamar intuyeron que el primer golpe lo recibirían ellos, y ante la ausencia del procurador acudieron a Guillem de Limiñana, su lugarteniente. Este, totalmente sobrepasado por los acontecimientos, envió un mensajero a la corte y se encerró tras las sólidas murallas de Oriola. Solo contaba con su escolta personal, las milicias locales
y las escasas guarniciones de los castillos. Cuando los moros cruzaron la frontera, decidió no hacerles frente y esperar refuerzos, dejando las alquerías a merced de los invasores. Sin oposición armada, el famoso caudillo Reduán penetró en la procuración oriolana regando la vega del Segura con lágrimas y sangre. Para su desgracia, los de Guardamar no se equivocaban. Su cochambroso castillo era el objetivo principal. El 18 de octubre, día de San Juan Evangelista, comenzó un asedio que apenas duró 2 días. En defensa de Guardamar solo acudió Pere de Tona, un almogávar murciano afincado en Oriola, experto en armas. Llegó por la noche al mando de una compañía reclutada de su propio bolsillo, 27 aventureros provistos de ballestas y lanzas. El lugar de Guardamar fue asolado hasta los cimientos. Todo bien mueble fue saqueado. 800 casas incendiadas y derribadas, hasta no dejar títere con cabeza. Luego siguieron talando las huertas de Elche y Oriola, arrasando cuantas alquerías encontraban a su paso. Abu Nuaym Ridwan, conocido entre los cristianos como Reduán, era un famoso renegado cristiano, manchego de nacimiento. Secuestrado en una incursión y esclavizado por los musulmanes, pasó a formar parte de la servidumbre del palacio en Granada. Allí abjuró de la fe cristiana y llegó a ser general, consejero y visir del sultán Mohamed IV. Sus zarpazos contra la procuración oriolana cimentaron su protagonismo político basado en la Guerra Santa. Algunos han querido asociar este personaje con la fundación de Redován, pero la alquería de Ben Redouan, con huertos y tierra de labor, pertenecía a Oriola al menos desde el siglo XIII. Este famoso guerrero llegó acompañado por otros 2 caudillos musulmanes, un hijo del general Ozmín y el gobernador de Antequera. Las diversas crónicas ofrecen una horquilla entre 800 y 2.500 jinetes con más de 10.000 peones, a los que libremente o por la fuerza se unieron centenares de moros de la tierra, abandonando sus aljamas. Conocedores del terreno les indicaron los objetivos y los caminos más fáciles y seguros. Informado del grave peligro, el rey Alfonso acudió a Alicante al frente de una nutrida hueste, y el procurador de Oriola, Gilabert de Cruïlles, volvió a su puesto lo más rápido que pudo. Pero fue tarde. En aquella incursión se llevaron a 1.500 cautivos, entre hombres, mujeres y niños. Numerosos bienes, 800 yeguas, 2.000 vacas, incalculable ganado menor y 20.000 caíces de trigo que almacenaban los mercaderes de Valencia para ser embarcado en Guardamar. Tan abultado fue el botín que los moros de la tierra tuvieron que brindarles 800 acémilas para transportarlo. El ejército musulmán se retiró a Vera, donde quedó acampado. Las mulas continuaron camino de Granada, y Castilla no movió un dedo para defender a su aliado. Esta verdadera acción de guerra
desató el pánico en todo el reino, pero especialmente en la procuración oriolana. En Alicante pensaban que Génova y Granada, ambas enemigas de Aragón, iban a desembarcar conjuntamente para iniciar una invasión pactada con los moros de las aljamas locales. Más al sur, otro rumor situaba al sultán atravesando el río Segura. Solo la presencia del monarca en Valencia aportaba un poco de calma. Y en esta tremenda inquietud terminó el año. En enero de 1332 corrió la voz de que había muerto el sultán de Granada, rompiendo el pacto que tenía firmado con Castilla. Solo fue una enfermedad, pero lejos de tranquilizar a la población, otro rumor afirmaba que una vez restablecido tenía el propósito de desplazarse a la frontera, donde los invasores le esperaban acampados. En este clima de pánico general, Guardamar se fue poblando de nuevo. A pesar del peligro que implicaba habitar estos lugares, siempre había hombres dispuestos a vivir en el filo de la navaja. La frontera era un riesgo, sí, pero también una oportunidad de ganarse bien la vida con incursiones, piratería, contrabando. Uno de sus primeros habitantes fue Pere de Tona, el almogávar experto en armas que había intentado defenderla el año anterior. De su pequeño ejército formado por 27 hombres, 22 murieron en el asedio, los otros 5, y él mismo, fueron heridos y apresados. Cautivo en Vera, negoció su libertad a cambio de 30 doblas de oro, una auténtica fortuna de la que no disponía. Para poder volver, tuvo que dejar a su hijo de 8 años como rehén. Se estableció en Guardamar con su mujer y el resto de su familia, y allí buscó la forma de reunir el rescate, presentándose incluso ante el rey para pedir su favor. No sabemos qué fue de él. Aunque la cruzada estaba en punto muerto, las amenazas y desmentidos motivaban continuas llamadas del rey a las órdenes militares. Durante 1331 fueron convocadas una vez en primavera y 2 en otoño. Sabemos de su estancia en Oriola a finales de 1331 y a principios de 1332. Hartos de falsas alarmas, se reunieron con el Benigno en Valencia y le convencieron de que no era previsible un ataque en invierno. Y Redouan regresó en primavera. El generoso botín y las facilidades encontradas en la anterior incursión animaron a más invasores. Las crónicas, como siempre exageradas, cifran sus efectivos en 10.000 jinetes y 30.000 peones. El enorme contingente irrumpió en la procuración por el campo de la matanza, derramando sus hordas por la huerta y pasando de largo ante las murallas de Oriola, donde se habían refugiado los campesinos. En esta ocasión, el objetivo era Elche, señorío del infante don Juan Manuel. Aquella Semana Santa quedó marcada para siempre en la historia de los ilicitanos. El asedio se mantuvo entre los días 9 y 14 de abril, siendo la jornada más dura la de Domingo de Ramos. Cuenta Pere Maza de Lizana que hasta las mujeres contribuyeron a la defensa, vertiendo aceite hirviendo desde lo alto de las murallas. Al clima de angustia contribuyeron revolucionarias máquinas de guerra mencionadas por varios cronistas. Escolano habla de una novedosa máquina de batir que con fuego arrojaba pelotas de hierro colado. Bellot de una invención nueva para combatir murallas usando pelotas de hierro echadas con fuego. Estos rudimentarios cañones utilizados por Redouan no debían ser muy efectivos para derribar muros,
pero sí para aterrorizar a los sitiados. A diferencia de Guardamar, Elche resistió. Redual levantó el sitio cuando sus espías mudéjares le alertaron de la llegada del rey Alfonso al frente de numerosa hueste a la que se había unido los refuerzos de don Juan Manuel y del obispo de Cartagena. Los invasores se retiraron dispersándose en grupos que arrasaron todo a su paso hasta que consiguieron ponerse a salvo al otro lado de la frontera. El 19 de abril, el monarca estaba en Alicante y él mismo informó de la huida de los moros. También aprovechó la ocasión para inspeccionar las defensas del territorio, visitando Nompot, actual Monforte, y Oriola. La supuesta cruzada del Benigno se estaba convirtiendo en una interminable guerra defensiva. Una sucesión de algaradas en la frontera que solo afectaba a los indefensos pobladores de ambos lados. Hasta las órdenes militares, convocadas de nuevo en primavera, se hartaron de esperar y a finales de junio abandonaron masivamente la frontera sin autorización real. Si estas órdenes fundadas expresamente para luchar contra el Islam no creían en la cruzada del Benigno, ¿qué podía esperar el rey del resto de la población? Hasta el próximo programa.